Vamos a medir es la alimentación de entrada en la clavija del conector, con lo cual enchufamos la fuente y punta negra masa y medimos. Vemos que llegan los 19 voltios. Medimos el circuito Kelvin, aquí también tenemos 19. Localizamos a ver las bobinas de 3 y 5 voltios, también parecen correctas. Ahora vamos a desarmar el módulo del botón de encendido y vamos a ver si en el pulsador tenemos 3 voltios. Esta señal es la que manda el pulsador al KBC, el Power Button, y es necesario para que el equipo arranque. Vemos que no tenemos los 3 voltios. Lo próximo que vamos a hacer es medir en el conector. Aquí tenemos 5. Aquí tenemos los 3 voltios efectivamente. Y esto es masa. Vamos a hacer un puente entre masa y los 3 voltios y haremos la función del botón de encendido, que es la que le envía la señal al KBC del Power Button. Y ahí está. Vemos que la pantalla está encendida, que los ordenadores están encendidos. Vale, desconectamos. Ahora tendremos que verificar si es el cable flex el que está mal, o hay algún problema con el pulsador o este mismo módulo. Bueno, vamos a medir la continuidad del cable flex para verificar que no está cortado internamente. Medimos el pin número 1, que es masa. Ahí nos da. Medimos el pin número 2. También tenemos continuidad. El 3 y el 4. Como hemos dicho antes, el 1 corresponde a masa. Ahí está. Y el pin número 3 es el que trae la tensión de 3,3 voltios. Cuando apretamos el pulsador de encendido, lo que provocamos es un cambio de estado en el KBC de 3,3 a 0 voltios. Y ahí comienza la secuencia de arranque del equipo. Bueno, una vez que hemos medido que el flex está bien, vamos a medir el pulsador. ¿Vale? Entonces, si conectamos, ponemos punta negra masa. Esto debe de dar continuidad. Continuidad tanto aquí como aquí. Si pulsamos, debería de pitar. O sea, el interruptor, el pulsador está haciendo su función. Pero si ponemos la punta en el pin número 3, debería de pitar. O sea, medir aquí y medir aquí es lo mismo. Por lo cual solo se me ocurre que internamente las vías de este módulo auxiliar estén dañadas. Vamos a hacer una prueba y vamos a hacer un puente desde uno de los pines al conector C, para ver si así podemos encender el equipo.
que vamos a hacer ahora es con un hilo de grapinar hacer un puente entre cualquiera de estos dos pines y la parte de atrás, que es donde está el conector CIF, para hacer la función que debería y ver si así enciende. Vamos a encenderlo un poquito. Vemos que el pin número 3, que es el que queremos hacer el puente, llega a este puntito aquí. Con lo cual vamos a soldarlo ahí y vamos a hacer la prueba. Ahí está. Si pulso, ya tenemos continuidad. Por lo cual vamos a montarlo y vamos a hacer la prueba a ver si enciende. Tenemos nuestro módulo. Vamos a hacer la prueba. Vamos a conectar. Ahí. Vamos a conectar la fuente. Vamos a apretar el botón y enciende. Ya vemos que enciende, apaga, enciende. Vamos a probarlo varias veces. Le damos al botón de encendido. Al final el cliente ha optado por dejar esta reparación porque el equipo está en muy malas condiciones estéticamente. Como veis, le hemos hecho también un trabajito aquí de bisagra que la tenía colgando. Hemos puesto unos tornillos pasantes y bueno, al final equipo solucionado. De este equipo no tenemos ningún tipo de esquemático en la red. He hecho un pequeño esquema para que entendáis cómo he llegado a esta conclusión. Esto es mucho más complejo, pero es para que se entienda un poco. Por aquí introducimos el voltaje del alimentador. Una vez que pasa el circuito, el filtro y el circuito de protección y el primer MOSFET conmutador, lo primero que alimentan estos 19 voltios es el circuito charger. El circuito charger, la función principal, entre otras, es generar el voltaje de batería. Este circuito tiene un selector interno donde si tenemos el voltaje de cargador, no introduce el voltaje de batería, y en el momento en que quitemos el voltaje de cargador, pues da paso al voltaje de batería. Seguidamente
lo que alimenta estos 19 voltios es a la fuente de alimentación que generan los 3 y 5 voltios. Esta fuente de alimentación es la más importante que nos vamos a encontrar en cualquier equipo, porque de esta fuente se alimentan todas las fuentes de alimentaciones del portátil, además de otros circuitos. Por ejemplo, alimenta la BIOS, al KBC. También alimenta al botón de encendido. En el botón de encendido tenemos 3 voltios. En el momento en que pulsamos el botón de encendido, introducimos una masa al KBC. El KBC, cuando recibe esta señal, aquí hay un cambio de estado, ¿vale? Pasa de 3 voltios a 0, se autorresetea, o sea, hace un reset y inmediatamente empieza a enviar señales, empieza a comunicarse con la BIOS, con el puente sur y genera las activaciones de las fuentes que hay en el portátil, VRAM, VCore, etc. Por eso aquí tenemos que tener 3 voltios. Si aquí no tenemos 3 voltios, el portátil nunca va a encender, porque no hay un cambio de estado en el KBC.